Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos. Estamos contentos de que te sintonices con nosotros aquí grabando desde los estudios de la iglesia de Forest City, aquí en Orlando, Florida. Gracias por sintonizarte, por hacerte parte de este estudio semanal, donde simplemente repasamos algunos textos bíblicos claves que la lección de escuela sabática da, pero lo que queremos realmente es profundizar un poco más en el texto y exaltar a Jesús, porque si levantamos a Jesús, todos vamos a ser atraídos a él. Así que bienvenido. Acá estamos con Denar y con Joel, como de costumbre, que siempre me acompañan. ¿Cómo están hoy? Muy bien. Bien, bien. ¿Bien? ¿No tienen sueño? ¿Listos? No, ¿qué ¿No? sueño? ¿Sueño, no? No, ¿qué va? No, Ningún estamos así, sueño. muy despiertos Muy bien, muy bien. para estar este día aquí compartiendo. Muy ¿Y bien, tú muy tienes bien. sueño, Ángelo? Fíjate, no tengo sueño hoy. Gracias a Dios. Qué bueno. Pero nada, hoy ya llegamos al final de nuestro estudio del libro de Efesios. Hemos estado ya por 3 meses estudiando y investigando un poco más, ¿no? el texto. Y hoy simplemente lo que queremos hacer es dar un repaso general. Tal vez no sé si nos alcance el tiempo para ir hasta todos los capítulos, 6 capítulos. Pero tal vez los primeros 3, 4 capítulos y resaltar algunas cosas que consideramos importantes, y por ahí si hay algo que ustedes también quieran aportar, algo que les toca a ustedes, ahí también lo podemos mencionar. Así que vamos a comenzar como de costumbre con una oración, y Denar, te voy a pedir si puedes orar, y entonces ahí comenzamos ya de lleno con el tema. Perfecto. Señor, gracias por este estudio, por este día, por la oportunidad que tenemos de compartir, de aprender más de ti. Siempre queremos aprender, que podamos tener la seguridad de que tú estás con nosotros, que tú nos vas mostrando el camino a seguir y te revelas cada día a nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas que la lección mencionaba, que me parece que es muy importante resaltar de nuevo, ya lo que vamos a discutir hoy tal vez no es nada nuevo, pero ya me parece importante, es que si bien es cierto que Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, que tal vez tenía unas características y estaba viviendo una experiencia única, los principios y las cosas que le enseña a la iglesia también se aplican a nosotros hoy en el siglo XXI. Me parece que no importa en qué contexto vivamos, los principios que Pablo está exaltando aquí aplican a todas las iglesias a través de todos los tiempos. Y por eso es muy importante nosotros poder entonces entender qué es lo que Pablo está tratando de decirnos acá en esta carta. Y vamos a comenzar rapidito en el capítulo 1. El capítulo 1, desde mi perspectiva, Pablo está tratando de recordar a la iglesia quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Dios. Y por eso en los primeros versículos vamos a leer los versículos 3 al 6, y luego vamos a ir uno a uno descubriendo lo que nos tiene que decir. Pero vamos a leer primero los versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien. Según dice acá el texto, el versículo 3, Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. Estuve investigando esa palabra porque me pregunté, ¿qué quiere decir que Dios nos bendijo o nos bendice con toda bendición en lugares celestiales? Y descubrí algo que no sabía, capaz que ustedes ya lo saben, pero la palabra bendición en este texto es la palabra eulogía, o eulogy en inglés, tal vez haga más sentido. Pero ¿qué es eulogía? Es cuando tú dices algo bien de alguien. Un eulogio. Exactamente, de ahí viene la palabra eulogio. No, elogio. Elogio. ¿Qué es un elogio? Precisamente cuando tú dices algo bien de alguien, cuando haces una declaración de alguien. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Y esto a mí me pareció tremendo, que Dios el Padre nos elogia ante los poderes y los gobernantes de los lugares celestiales, a los humanos. Claro, lo que pasa es que vos fijate, ¿quién era el que ocupaba ese lugar antes en los lugares celestiales? Probablemente Lucifer, ¿no? Lucifer. Entonces no había mucho elogio que hacer. Entonces cuando Jesús entra, ahora los elogios pueden darse porque Tremendo. y Jesús representa a todos los seres humanos. O sea, estamos todos representados en él. Entonces esa es una seguridad tremenda, ¿no? Y por eso, viste, todo esto es en Cristo. En Cristo el Padre nos elogia, y obviamente con lo que él sigue diciendo. Pero me llamó mucho la atención que el Padre habla bien de nosotros
así con todos los errores que cometemos y con todas nuestras heridas y con todo lo demás, el Padre nos elogia, mano. Eso habla mucho de quién es este Dios de la Biblia, ¿no? Claro, pero eso a vos te hace, digamos, te impacta porque vos tenés una identificación con Cristo. Si no estuvieras identificado con Cristo, Claro. No, es pues como, no. por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy... A mí, por ejemplo, bueno, va a ser muy secular lo que voy a decir, pero, por ejemplo, me hablan de Messi y como él es argentino, yo me siento Claro, te como identifica. que gané el Mundial, ¿entendés? Y Claro. no pateé una pelota ni nada por el estilo, o Sí, que sí, estoy sí. jugando en el Inter Miami también, o sea, es la identificación que uno logra con un personaje que los beneficios que produce ese personaje, vos sentís que te benefician a vos también. Imagínate con un jugador de fútbol que es tan superficial la comparación, imagínate con el creador del universo, y que realmente como mundo estamos ahora bien representados, Y es tremendo porque lo hemos dicho aquí también muchas veces antes. O sea, todo lo que es Dios y cómo Dios nos trata a nosotros siempre ha sido una realidad, pero nosotros no la hemos creído por mucho tiempo. Y cuando creemos y nos identificamos con este Jesús que se hizo como nosotros y que es Dios, es como tú dices, ¿viste? Todo cambia en ese sentido. Nos identificamos brutalmente. Y lo que dice ahí, o sea, que nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea, nos elogió en Cristo. Exacto. O sea, Él lo recibimos por Cristo, como lo que dices vos. O sea, y por eso nosotros nos miramos a nosotros y no, o sea, como nosotros, o sea, nuestra vida. Exacto. Pero Dios ve a Cristo, o sea, nos ve a nosotros a través de Cristo. Y ahí es donde recibimos Claro, él ve a toda la humanidad a través de Cristo. a través de Cristo. Porque Y claro, Cristo salvó, o sea, exacto. recuperó el mundo para Dios. Y cuando decimos eso, alguien puede decir, pero entonces si no fuera por Cristo, el Padre no nos amaría, el Padre no nos vería de esa manera. No sé, yo pienso que sí, nos vería igual. Simplemente que nosotros es a través de Cristo que vemos a Dios de esa manera. No sé si me hago entender con lo que dije. O sea, creo que el Padre siempre no cambia. O sea, siempre nos ve de esa manera. Pero es nosotros que vemos a Jesús diferente, que vemos a Dios diferente por Es Jesús. verdad, yo nunca había prestado atención a esa comparación que me parece espectacular. O sea, Dios nos ve a nosotros a través de Cristo para que nosotros veamos a Dios a través de Cristo también. O sea, al final Cristo siempre es el centro, intermediario. Claro. Y por eso Pablo empieza la carta ya exaltando a Cristo, ¿viste? De que es a través de Jesús esto que Dios nos elogia y habla bien de nosotros, nos bendice en ese sentido en lugares celestiales. Entonces el versículo 4, entonces dice, mi versión dice, incluso, o sea, no solamente Él nos elogia, no solamente nos bendice en lugares celestiales, pero dice también incluso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, pero esto tiene unas implicancias tremendas. Claro. Porque dice, antes de la fundación del mundo, nos eligió en Cristo. O sea, que antes de la fundación del mundo, Dios sabía, cuando nos estaba creando, que nos íbamos a apartar de Él. Pero Él nos eligió en Cristo. No era elegir en nosotros. O sea, nos estaba creando sabiendo que nos íbamos a apartar, pero en Cristo Él veía que tenía sentido esa creación, por más que nos fuéramos a apartar. Y por eso esto me parece que no solamente habla de nosotros, o sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi identidad? Soy escogido y amado por Dios. Pero, y de nuevo, a lo que veíamos ahorita, pero también habla mucho de quién es este Dios. Que desde antes que todo pasara, ya nos tenía en mente. O sea, ya nos había escogido. A pesar de nuestros errores. Claro, o sea, ya tenía un plan y mira la razón que te da. La razón que dice Pablo que Dios nos amó y nos escogió, dice, para que seamos santos e intachables. ¿Qué es santo? Según la Biblia. Apartado. Apartado, diferente y sin mancha, o la palabra en el griego es amomos, que significa sin culpa e irreprochable. O sea, ya desde antes de que Dios ya me escogió. ¿O anomos? Perdón. Perdóname. Me interesa eso. Ahora no sé si es amomos o anomos. Puedo buscártelo aquí. Anomos es ilegal. Nomos es ley. A es sin. Ok, vamos a ver aquí. Aquí lo buscamos rapidito. ¿Qué versículo es este? Dije el 4. 4. Sí.
amomos. Amomos. O sea Amomos. que no es anomos. Sí, no. Ajá. Sin mancha, amomos. Ajá. Entonces, o sea, desde antes que todo existiera, Dios me escogió, me apartó para que fuera diferente y para que fuera sin mancha. Así es como Dios me vio a mí y así es como Dios me escogió. Para eso. O sea, ese es el propósito. Exacto. O sea que con eso está asegurando de que vamos a llegar a eso. Porque ¿quién puede decir que no tiene mancha? Bueno, pero entonces dice, en Cristo nosotros podemos decir que no tenemos mancha. Porque gracias a Cristo nosotros podemos recibir la experiencia de Cristo también, ¿no? Y por eso es que todo, por lo menos en el capítulo 1, Pablo repite esa frase, en Jesús, en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque es que Jesús es el centro. Y esto es lo que hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones. Jesús es el centro de todo. Cuando hablamos de todo y vemos todo el panorama, siempre empezamos y siempre terminamos en Jesús. Y es lo que Pablo acá está mencionando. Y aquí hay, o sea, esto que lo que estaba diciendo tú, Ángelo, recién también acerca de la visión de Dios hacia el hombre, casi siempre nosotros, y me incluyo, tomamos de que la visión de Dios hacia el hombre cambió cuando Jesús murió y resucitó. Claro. Y de ahí la visión de Dios cambió, porque ya estaba Jesús. Pero aquí se nos da a entender que Jesús estuvo de siempre. O sea, de antes de la fundación del mundo fuimos apartados, sin manchas, santos. Y Jesús no había venido todavía. O sea, ni siquiera el hombre había sido creado. Entonces la visión de Dios hacia el hombre siempre fue así en Jesús, aun cuando Jesús no había venido todavía. Ahora, ¿será que Dios nos ve en Jesús solamente a nosotros o ve a todo el universo en Jesús? Esa es una pregunta. No, ¿quieren que la contestemos? No sé, porque yo pienso que no. Jesús, claro, es el único terrícola. Exacto. O sea, Claro. no es de otro planeta. Nuestro representante. Sí. Y no lo digo en forma de grandeza. No, sino pero, de que, pero sin duda que eso nos eleva a nosotros también a un nivel que no tiene otro mundo. O sea, porque nosotros al final terminamos siendo hermanos de Dios. Que Dios se hizo hombre. Y por eso, Diana, siguiendo lo que tú estás diciendo, por eso para mí, esta introducción que Pablo está hablando aquí, no solamente habla de mí, quién soy yo, soy amado, soy escogido, y ahora vamos a ver otras cosas, pero me habla mucho de quién es este Dios. Porque el mundo no conoce a este Dios de que te escogió antes de que tú nacieras, que te amó, que ya te tenía en mente para hacerte diferente y para que fueras sin culpa e irreprochable, ¿sabes? Eso es un Dios que tal vez no mucha gente conoce. Aún cristianos tal vez no conocen a este Dios. Y por eso me fascina esta introducción que Pablo está dando. Y entonces vamos ahora a leer los versículos 5 y 6. Dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Tremendo. De nuevo, usa la frase en Jesús. Dice aquí que de antemano en Jesús fuimos adoptados en la familia. Predestinados, dice la versión. Predestinados para ser miembros de la familia de Dios. Entonces, por lo menos la versión después mía dice acá, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Me fascina. Dios le dio gran gusto predestinarnos para ser miembros de su familia. En otras palabras, predestinarnos para salvación. Y le dio mucho gusto a Dios salvarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona muchas veces que Dios no se complace, a Dios no le agrada nuestra muerte ni nuestra destrucción. A Dios le agrada nuestra salvación. Y por eso Dios trabaja para nuestra salvación todo el tiempo. No trabaja para nuestra perdición. Ahora, esta es la palabra que mucha gente confunde. O sea, predestinado. O sea, no importa lo que yo haga, no tengo, o sea, si estoy predestinado para la salvación, me voy a salvar. Y, o sea, eso es lo que... Sí, que muchos piensan. Y es fácil confundirse porque dice, si estamos predestinados de antes de nacer, o sea... Claro. Y es tremendo punto, ese es muy buen punto. O sea, todos van a ser salvos, o sea, todos son salvos. Cuando sigues leyendo el libro de Efesios te das cuenta que si bien, esa partecita. Claro, si bien es cierto que hemos sido predestinados para salvación, nosotros podemos elegir, decir, no, yo quiero seguir en las tinieblas. Porque el capítulo 2 justo habla de esto, del antes y después de tener el encuentro con Jesús. Podríamos decir, por ejemplo, que Dios predestinó a Israel para que entre a Canaán en 2 años, pero entró en 40. Correcto. Pero entró.
entró. Pero entró. Pero sí, y es un buen punto. Hay muchas personas que piensan que como he sido predestinado para salvación, eso me da licencia para hacer lo que yo quiera. Y Pablo mismo en Efesios te dice, no, eso no te da derecho para hacer lo que quieras, aunque sí lo tienes. Eso es lo que el amor y la libertad de Dios hacen. El riesgo que Dios tomó en darnos amor, que va con libertad, es para tomar decisiones buenas o tomar decisiones malas. Pero la libertad, cuando la encontramos en Cristo, nos motiva a buscar la luz, nos motiva a hacer lo que Él quiere, hacer las buenas obras que Él nos predestinó, dice que nos predestinó para buenas obras. Pero es un buen punto y por eso hay que seguir leyendo. Uh-huh. Muy bien. Entonces, le dio mucho gusto hacerlo, a Dios le complace amarnos. Y entonces ahora vamos a leer los versículos 13 y 14. Del 1. Del 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien, ahí vuelve a repetir, en Cristo. Es el tema del capítulo 1. Y dice que en Cristo, cuando creímos en Cristo, cuando creímos en el Dios que Cristo vino a representar, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y ese sellamiento es una garantía de las promesas que Dios hizo a nosotros. Uh-huh. Pero me fascina, y esto obviamente ya lo hemos discutido antes cuando discutimos este texto, pero que yo fui sellado el día que creí con el Espíritu Santo. Obviamente este sellamiento no significa el fullness, el ser, el tener la plenitud del Espíritu. Me parece, no sé qué ustedes piensan, me parece que son dos cosas diferentes. Pero este sellamiento del Espíritu es lo que nos garantiza que somos santos, somos diferentes, somos apartados. Yo creo que cuando sos sellado, recibís la plenitud. Después la podés ir perdiendo, okay. Pero el estado ideal del cristiano es estar en la plenitud. La perdemos, y el hecho de perderla, o sea, nos vamos vaciando, pero no quiere decir que nos perdemos por ir vaciándonos. Vamos perdiendo la calidad espiritual en la medida que nos vaciamos, y en algún momento podríamos quizás pecar contra el Espíritu Santo si somos descuidados. Pero sí, el ideal, el sellamiento, Dios me da el Espíritu Santo, me sella, y ese sello dura hasta mientras yo esté en mi camino con Dios. O sea, no quiere decir que dejo de estar sellado cuando me equivoco. Exacto, ni nada por el estilo. Pero sí, ahí lo vemos después también en Efesios, lo va a decir, que busquen ser llenos del Espíritu Santo, porque uno se puede vaciar del Espíritu. Claro. Y eso es muy importante que lo repitamos, porque de nuevo, por lo menos yo me crié en un ambiente donde no me enseñaron lo que es estar lleno del Espíritu ni nada por el estilo, pero sí me enseñaron que si yo hoy estoy en Cristo, por ejemplo, vamos a usar a Pedro. Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que tiene palabras de vida. Jesús le dijo: eso no te le reveló carne ni sangre. Y no sé cuánto tiempito después, Jesús le tiene que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás. Para muchas personas, si Pedro hubiera muerto en ese momento, estaba perdido. Porque lo que hizo fue inspirado por Satanás. O sea, él dejó que Satanás lo usara. Pero el hecho de que Pedro en ese momento permitió que Satanás lo usara y hablara a través de él, y no sé cómo ustedes lo ven, no sé si esto va a ser muy, muy controversial, pero para mí no hizo que Pedro perdiera su salvación. No, más vale. ¿Verdad? Sí. Y nos pasa eso todos los días en la vida. Esa es la lucha que el cristiano tiene, me parece, donde luchamos con estas dos naturalezas que tenemos, la espiritual y la carne, que dice Pablo también que siempre están en guerra. Pero una vez creímos, hemos sido sellados por el Espíritu. Y obviamente no sabemos cuánto tiempo se tarda en que uno se vacíe completamente y tente al Espíritu Santo. Pero se puede vaciar uno. Es un proceso. Vos estás o subiendo o bajando. Cuando estás bajando, estás en riesgo de perdición. Cuando estás subiendo, estás en riesgo, o sea, estás confirmando la salvación. Entonces, estar en riesgo de perdición no quiere decir que esté perdido. Correcto. O sea, estoy en riesgo. Y si no paro, eso por medio de la confesión y la entrega, posiblemente me pierda. Que es lo que la Biblia da a entender que va a pasar con muchos. O sea, que va a haber gente que se va a perder.
Y entonces, por eso, o estoy en camino de salvación o en riesgo de perdición. Entonces, tal vez una pregunta que no está aquí en el libro de Efesios, pero que viene como consecuencia de lo que estamos hablando. ¿Cómo es que yo me vacío del Espíritu Santo? ¿Al tomar malas decisiones? No, el pecado. ¿O el pecado es lo que me vacía? Me lleno Claro. del pecado. Okay. Ahora, yendo un poco más, porque aquí hay varios conceptos y son conceptos bien amplios. Y yo trato siempre como de pensar dudas que uno tendría y que genera dudas. Claro. Y a ver, capaz que ni salimos de la duda, pero aquí está diciendo que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación en Jesús, ¿cierto? Uh-huh. O sea, nacemos con una sentencia de salvación ya, o sea, nacemos en eso. Claro. Pero después también está hablando de que recibimos el sello del Espíritu Santo que nos sella. Si yo nunca conocí a Jesús, o sea, no supe de él, no sé, y no tuve acceso, ¿nací, viví siendo salvo y morí siendo salvo? Sí, eso es una pregunta. O sea, si yo no escuché, no tuve esa oportunidad y ahora, por otro lado, yo nací siendo salvo, todo eso, y en un momento conozco a Jesús, entonces digo, sí, acepto el mensaje, acepto esa salvación. Ahí recibo el sello del Espíritu Santo cuando yo acepto esa salvación que Jesús ya me dio. Entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre estas dos personas? Alguien que nunca conoció, es salvo, pero no recibió el sello porque no aceptó y nunca recibió eso. ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que sí. O sea, para mí es como la diferencia. Las personas que vivían antes de que el Espíritu fuera derramado, antes de Cristo, no sé cómo funcionaba, pero tal vez nunca conocieron el Espíritu, no sabían ni con lo que era el Espíritu. No, la Biblia habla del Espíritu. O sea, Espíritu. en el Antiguo Testamento sí, pero no como el Nuevo Testamento lo presenta. No. Entonces, tal vez, digo, por lo menos no sé si en el Antiguo Testamento habla de ser lleno del Espíritu. No, eso sí, o sea, nosotros vemos, por ejemplo, cómo se revelaba Dios en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Se revelaba a través de rituales. Correcto. Entonces, como podía trabajar el Espíritu Santo, era limitadamente porque era a través de figuras. Entonces no había una comprensión completa de lo que era Dios. Una vez que viene Jesús, que ahora está la data, si podríamos decir, claro. sea, está Jesús, ahora el Espíritu Santo trabaja con esa data y le da significado a nuestra vida, y eso produce en nosotros un deseo de entrega, de participación en una misión, de eso, que eso son todas cosas que nos hacen crecer y nos permiten ser más llenos del Espíritu Santo. No sé si... Sí. Yo creo que tampoco se puede describir en términos gramaticales todas estas ideas, ¿no? Pero yo creo que sí podemos encontrar ciertas metáforas para ilustrar cómo es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso, ahora, la gente que no conoce a Jesús está salva. Yo creo que el sellamiento del Espíritu Santo confirma la salvación y es, como te dice, una garantía, es como un salvavidas, que yo soy de la idea de que la persona que es sellada por el Espíritu es sellada por el Espíritu. Mejor no digo nada porque... No, nosotros decimos, por ejemplo, nosotros decimos que los 144.000, una vez que sean sellados con el Espíritu, no van a volver para atrás. Eso todos lo decimos, y lo dice Elena de White y todo. Pero sin embargo, cuando un bautista o algo dice, el que fue sellado, o sea, una vez que fui salvo, ya no vuelvo para atrás, decimos, eso está mal. Pero sin embargo, nosotros tenemos una creencia así y no le hacemos, o sea, no tenemos ningún problema cuando se la aplicamos a los 144.000. Entonces la pregunta es que los 144.000 van a tener una experiencia de salvación diferente a cómo se salvaron todas las personas. Si el Evangelio es eterno, y nosotros enseñamos siempre que el mensaje de los 3 ángeles dice que el Evangelio es eterno. Y cuando decimos que el Evangelio es eterno, lo que estamos diciendo es que la forma de salvarse siempre ha sido la misma. Claro. Entonces, y ahora Pablo, bien claro, lo ejemplifica, dice, no somos salvos por creer en Jesús, somos salvos en Jesús. Alguien puede decir, pero entonces creer no tiene nada que ver. Sí, creer tiene que ver, porque nosotros tenemos dos realidades, la realidad externa y la realidad interna. En Jesús estoy salvo, pero mi realidad interna, si yo no creo, voy a actuar como si estuviera perdido.
Y ese actuar como si estuviera perdido me puede llevar incluso a la perdición que describe la Biblia. Entonces, sí es necesario creer, pero ya en Jesús, la persona que nunca conoció a Cristo, y eso está salva también. Entonces, pero la persona que no conoce a Cristo tiene el Espíritu también, que trabaja en esa persona. Y entonces, ¿quién es Dios para esa persona? Esto va a sonar un poquito... Para esa persona, Dios es el prójimo. Es cómo actúa con el prójimo que determina, aunque no conoce a Cristo, cuál es su actitud con Dios o no. Y alguien puede decir, ¿y dónde lo saca? Eso lo dijo Jesús. Jesús le dijo, ¿quieren darme un vaso de agua? Dale un vaso de agua a tu prójimo. Ahí me vas a estar dando un vaso de agua a mí. ¿Querés visitarme en la cárcel? Visita a un preso en la cárcel, ahí me vas a estar visitando a mí. Juan después lo dice, ¿quién puede decir que ama a Dios y no ama al prójimo? El que dice que ama a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso, porque yo muestro mi amor a Dios amando al prójimo. Entonces, una persona que no ha conocido a Cristo, pero que trata bien a su prójimo, esa persona está en Cristo. Y lo dijo Pablo también. El que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Correcto. Punto. Y por eso, esa pregunta, fíjate, me la han, o sea, tal vez de otra manera, me la han dicho muchos adolescentes y muchos jóvenes en la vida. ¿Y qué con los indios que estaban aquí, que nunca conocieron el evangelio? Viste, todas las personas que antes de que el cristianismo fuera tan popular en la época medieval, antes de que Cristo justo viniera, los mayas, los aztecas, ¿y qué pasó con esa gente? Y bueno, justo es lo que Joel está diciendo. Y creo que Pablo también en Romanos habla de que aquellos que no conocieron a Dios, pero sí recibieron, o sea, el Espíritu siempre nos está hablando. Y esto también me habla mucho de quién es Dios. Dentro de nuestra limitación, por ejemplo, vamos a coger los aztecas, que tenían una imagen de Dios, de dioses diferente. Dentro de ese contexto, el Espíritu le hablaba. ¿Y qué le hablaba? Amor. Dentro de todo. Ama. Y el que decidió seguir esa impresión y amar... Al que no se resistió a eso. Correcto. El que no se resistió a eso, sin duda, sellado. Es el Espíritu. O sea, yo creo que esto o sea, podemos entender solamente un poquito claro. de lo que es el amor de Dios y lo que es la gracia y la misericordia de Dios, porque a veces creemos que, me pongo yo en primer lugar, que yo me merezco más la salvación que, no sé, el violador que está en la cárcel y mató a 5 personas. O sea, yo me la merezco más porque no, o sea, yo soy tan pecador como él y necesito tanto la gracia como él, pero esa gracia nos alcanza a todos. Aún sin nosotros estar conscientes de eso, ya la gracia nos alcanzó. Solamente tenemos que aceptarla, que ya está ahí. Claro. O sea, y eso es tremendo. Y justo es lo que Pablo va a recalcar en el capítulo 2. Que vamos entonces al capítulo 2. Efesios 2 es la descripción de Pablo del antes y el después. Antes de que teníamos a Cristo, antes de que nos diéramos cuenta que estábamos en Cristo, en el amado, y la vida después de ese reconocimiento, de aceptar esa revelación. Antes, según los primeros, 7 versículos, vivíamos en pecado y seguíamos los deseos de la carne. Eso lo dice en los versículos 3. Vamos a leerlo. 3 y 4. ¿Quién lo lee? Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está. Justo. Antes éramos así, pecados, seguíamos la naturaleza, no nos importaba nada espiritual, no aceptábamos ninguna revelación de Dios. Pero a la medida que el Espíritu va trabajando y aceptamos, dice Pablo, entonces ahí ocurre un cambio. Y ahora dice que en Cristo, y vuelvo a repetir, en Cristo, Dios nos dio vida eterna, nos dio vida con Cristo. Y el versículo 6, que no lo leímos, pero dice también que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Vamos a leer el 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien. Así que Dios nos dio vida con Cristo, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales y al darnos vida es por la resurrección de Cristo. Sí. O sea, todo esto es por Cristo. Ahora, es interesante eso. Yo no lo había visto desde ese punto de vista porque el versículo 1 dice que
estábamos muertos en los delitos, o sea, estábamos muertos. Pero después entonces dice en el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. O sea, la resurrección ya nos dio vida, o sea, nos dio vida ahora porque estábamos muertos antes en nuestra vida, en nuestros pecados. Como que nosotros siempre vemos la resurrección, o sea, nuestra después, o sea, si vamos a morir, o sea, como que... Pero ahora ya tenemos la vida, o sea, ya ahora. Él nos dio la vida ahora, en este momento, podemos vivir esa vida que Él nos regaló con su resurrección. ¿Puedes leer la última parte del texto 6? Perdóname, Joel. A ver qué dice la versión de ustedes, la última parte del texto 6. Efesios 2:6. Sí. O el versículo completo. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok. La versión mía dice porque estamos unidos en Cristo Jesús. Como tú decías, ¿por qué estábamos muertos? Porque no estábamos unidos en Cristo. Pero ahora en Jesús, eso Pablo dice en otra carta, hemos sido reconciliados, hemos sido unidos. Esa división que había, ahora hemos estado unidos y la consecuencia natural de estar unidos a Cristo es vida, porque Dios es vida. La muerte era porque estábamos desunidos, podríamos decirlo otra vez, porque no sabíamos, no reconocíamos que ya estábamos unidos. La Biblia habla de una muerte en existencia. Correcto. Y fíjense, a ver si tiene que ver esto en Juan capítulo 5, versículos 24. 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Y ahora es. Ahora. Ahí no está hablando de una resurrección física, está hablando de una resurrección espiritual. Correcto. Y justo dice cuando escuchan la voz de Dios. Y estás hablando todo en presente, porque también dice tienen vida eterna al principio. No dice tendrán vida eterna, sino que el que escucha la palabra, o sea, tienen, ahora tienen vida eterna. Tremendo. Están en vida. Tremendo. O sea, y por eso mientras más vamos a la Biblia, para mí se destaca la grandeza de quién es Dios. O sea, es un cuadro que Pablo está pintando aquí. Sí habla de nosotros, nuestras relaciones, pero detrás de todo eso está describiendo un Dios que nos ama. O sea, todo constantemente. ¿Por qué Dios hace todas estas cosas? Porque nos ama. Punto. Cuando estábamos muertos, nos amó. ¿Viste? Todo el tiempo está mostrando ese cuadro de Dios. Y para mí eso me motiva muchísimo, porque me da un cuadro que Jesús describe de Dios. Es que nos da todo lo que no merecemos. O sea, es que gracias. Y esa es la gracia. O sea, nos da todo lo que no, o sea, lo que no, eso nos dio. Y lo que no, o sea, es tremendo lo que es la gracia. Y eso nos quita un peso encima, porque siempre vamos nuevamente a lo que yo puedo hacer, lo que yo hice, lo que... Bueno, justamente lo que pasa es que cuando nosotros ponemos la salvación en el futuro, siempre hay algo... No llegamos. Y siempre si vos pones la salvación en el futuro, siempre vas a tratar de salvarte por obras. Correcto. Porque vos decís, si está en el futuro, quiere decir que ahora no la tengo. Y si no la tengo, tengo que tener fe. Entonces, a la fe le doy una connotación meritoria. Claro. Y la fe no puede ser meritoria. Y aparte, Pablo lo dice, que somos salvos por la fe de Jesús. No después nosotros debemos creer en eso para que se haga una realidad en nuestra experiencia. Pero nosotros ya hemos sido elegidos para salvación desde antes de la eternidad. Desde antes de la eternidad. Bueno, eso es mucho antes, ¿no? Claro. Sí, de la fundación del mundo. O sea, desde la existencia de Dios. Desde siempre. Sí. No nos da la cabeza para entender eso. Para entender eso, o sea, cómo es. Y aquí entonces Pablo tira el punchline, como dicen en inglés, en los versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, cuando Pablo dice, son salvos por gracia, mediante la fe, y esto no de ustedes viene de Dios, yo entiendo que está hablando de la fe, no de la gracia. O de las dos cosas incluso. ¿Cómo? En el versículo 8, cuando dice... Por gracia sois salvos. Léelo de nuevo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para mí está hablando de la gracia y de la fe.
no viene de mí, viene de Dios, es un don de Dios, tanto la gracia como la fe. Sí, siempre. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces, porque hay otras versiones tal vez que puedan decir, porque somos salvos por gracia a través de la fe. Y alguien dice, bueno, pues ahí está, a través de mi fe. Pero no. Es Pablo un don aclara, de- exacto, es un don de Dios. Sí, aparte que la fe hace la realidad, esto para mí es un concepto importante, la salvación ya está, Jesús ya salvó. Nosotros simplemente la fe lo que hace es darme cuenta de que ya tengo la salvación. Yo siempre digo esto, la fe no es la condición para recibir algo de Dios, sino que es la condición para darme cuenta de lo que ya me dio. O sea que Totalmente. no es yo tengo fe y Dios me va a dar algo, ¿no? Yo tengo fe y me doy cuenta de lo que Dios ya me dio y ya me lo dio todo en Cristo. Entonces la fe no es meritoria. Cuando nosotros decimos la fe, yo tengo que tener fe para que Dios me dé algo, entonces le estoy dando a la fe un valor meritorio. Entonces, como, jugando el Devil's Advocate, como se dice en inglés, o sea, El abogado del diablo. el abogado del diablo, creo que esa es la respuesta, pero cuando entonces dice Génesis 15:3 que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿cómo reconciliamos ese texto con lo que estamos aprendiendo aquí? Claro, es que cuando creo, permito la intimidad con Dios. Exacto. Si no creo, yo estoy separado de Dios. Por más que Dios ya me dio todo, es como yo recibí una herencia, pero no creo que tengo esa herencia. Entonces, suponete, mi padre es rico, me dejó una herencia, pero yo digo, no, él no me puede haber dejado nada. Y me la dejó. Bueno, es el caso de Abraham, justo. Dios le prometió todas estas bendiciones, todas estas riquezas, y él actuó creyendo. Por eso. Y cuando dudó de eso, actuó de una manera contraria. Así por todo Justo. tampoco se perdió, pero actuó, no lo dejó Dios por haber dejado, pero hizo el camino más complicado, o sea, metió la pata, y hirió a personas. Sí, pasó por unos sufrimientos que no necesitaba pasar por haber dudado de eso. Pero es increíble, eso somos salvos por la gracia, justo lo que Denel decía. Es la gracia de Dios lo que vemos una y otra vez aquí en el libro de Efesios, que realmente es a través de toda la Biblia. Y cuando nos damos cuenta de eso, o sea, y vemos esa gracia y la aceptamos en nuestra vida, que ya está, y que nosotros no tuvimos que hacer nada, ¿no? Pero ya está ahí, se cumple lo que dice Jesús, que tú acabas de leer, que pasamos a tener vida. Claro, exacto. O sea, porque si no, antes vivimos como muertos. Claro, aunque ya tenemos esa gracia, pero o sea, no estamos conscientes de eso y vivimos literalmente como muertos. Sí. O sea, es increíble. Bueno, entonces, estos primeros versículos de Efesios 2, Pablo ha estado hablando de nuestra vida en Jesús, nuestra relación vertical con Dios. Pero muestra que nuestra relación vertical con Dios tiene un efecto en nuestra relación horizontal con los seres humanos, específicamente con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el resto del capítulo, perdón, los versículos 11 al 22, justamente Pablo está hablando de cómo la relación vertical con Dios, a nosotros reconocerla, transforma nuestra relación horizontal con la gente, pero especialmente con la iglesia. Y por eso la cruz es lo que hace posible esa diferencia de tener un antes y un después. Según entiendo yo, no sé. Entonces, vamos a leer ahora los versículos 14 al 17 de Efesios 2. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Muy bien. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que ahora Jesús, gracias a Jesús, hay una unidad. Ya no es solamente el judío, el pueblo de Dios, ahora es todos, literalmente todos, formamos un nuevo grupo que se va a llamar iglesia. Ese nuevo grupo. Y la iglesia está compuesta de todo el que está en Cristo. ¿Ok? Y esto es como lo
más grande, o sea, que los judíos hasta el día de hoy, o sea, no, pero esto que dice Pablo de unir a todos y de formar todo un solo pueblo, esto es lo que causa gran controversia, ¿no? Es una de las cosas que... Fue una de las cosas que causó controversia en el judaísmo. Ajá. Si ustedes van a Israel, es interesante porque en Israel a Jesús no lo ven malo. En Israel a Jesús... O sea, ¿quién? Los judíos. Los judíos. Okay. Al que ven realmente que no quieren ni nombrarlo es a Pablo. ¿En serio? Sí. Claro, porque Jesús... Bueno, Pablo destruyó el judaísmo, por decirlo así. Claro, porque Jesús, más allá de todo, no... Él predicó en Jerusalén, en Judea y Galilea, casi no fue para afuera. En cambio, Pablo, cuando dice que los gentiles, y cuando Pablo dice que ya no es necesario, que a la circuncisión, por ejemplo, le da una connotación espiritual y ya no física, eso a los judíos los mató. Y dice, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. O sea, Lo que pasa es que Pablo ahora lo que quiere enseñarle a todos es que la identificación del ser humano está, justamente lo que decía al principio, está en Cristo. Para el judío la identificación estaba en la ley, en lo que hacía, en las filacterias, en todo lo que hacía. Para los paganos incluso también la identificación estaba en el dios que, digamos, en los rituales que hacían con sus dioses paganos y todo eso, y entonces se diferenciaban por vestimenta, por cosas. Y Pablo dice, no, es en Cristo. O sea, lo que Jesús viene a salvar al mundo y ahora todo terrícola tiene que identificarse con quien lo representa, que está sentado en el trono. Y el que se identifica con el que lo representa va a seguir sus enseñanzas. Entonces hay que ir a las enseñanzas de Jesús. Y Jesús no modificó las enseñanzas judías, sino que las profundiza a un nivel espiritual que hace que las formas incluso cambien. Claro. ¿No? Y eso que estás diciendo, Joel, me llama mucho la atención. Porque yo pienso que hoy por hoy, en el cristianismo, Estamos igual. nos seguimos Estamos igual. identificando y no estamos unidos en Sí, Cristo. sí, por diferencias externas y Totalmente. no por Cristo. Entonces, si vos crees en Cristo y yo creo en Cristo, pero si vos crees en Cristo y haces una cosa diferente a la que yo hago, ya no sos mi hermano. Es más, y decimos esto, llegamos hasta decir, y no tiene el mismo Dios mío. Qué blasfemia. Porque a mí Dios me pide una... Entonces, nos polarizamos. Nos polarizamos. Y es verdad que uno puede tener una idea de Dios en la cabeza, pero justamente para eso Dios dejó la Biblia y los evangelios para que tengamos todos el mismo Dios. Y eso sí, cuando nos unimos en el Cristo de los evangelios y seguimos las enseñanzas de Cristo, no puede haber división en el cristianismo. No la va a haber. No o sea, no es que decimos ahora estamos unidos en Cristo y es una frase que nos une. No es una frase, es una actitud. Toda persona que se quiere parecer a Cristo se va a unir con toda persona que quiera parecerse a Cristo. Y peor aún, a veces usamos esa frase, estamos unidos en Cristo, solo los de nuestra denominación. Los demás no están unidos a Cristo, solo nosotros. O sea, cuán arrogante puede ser uno y justo es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí. Es que cuando tenés eso, no estás unido a Cristo nada. Totalmente. No estás unido a Cristo nada. Es tan sutil la cuestión, porque hasta con la misma Biblia, o sea, los dirigentes religiosos leían la Biblia y la leían todos los días y sin embargo rechazaron a Cristo. Pero nosotros a veces estamos mucho más dispuestos a aceptar a alguien que rechaza a Cristo pero que sigue la forma religiosa que a alguien que acepta a Cristo y que tiene una forma diferente a la religiosa, a la forma religiosa mía. Por eso, y no sé, todavía no hemos llegado a Hechos 13 por ahí, cuando habla del primer concilio cristiano. Al 15. Justo los apóstoles entendían este concepto. O sea, claro, Pablo fue un campeón de este concepto, lo llevó a todos los... Viste, había tantas cosas que los judaizantes traían para seguir con las barreras, con las divisiones, con los muros, y al final le dicen, no, mira, 3 cosas, es lo que tal vez vamos a prestar más atención. Todo lo demás, esta es mi interpretación, todo lo demás, ¿qué importa? ¿Qué importa? O sea, fuera del contexto en el caso de ellos era abstenerse de inmoralidad sexual, de comer comida sacrificada a los ídolos y una más. No me acuerdo cuál era la otra. Pero aparte de eso, ya. Punto. Pero nosotros nos fascina
el poner la barrera. ¿Por qué? Marcar Porque, diferencia. claro, porque nos sentimos entonces superiores. Ajá. Y todo eso es orgullo. Justo lo que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia de Éfeso, que en Jesús, en Cristo, no puede haber murallas, no puede haber división. Cristo trajo unidad a este nuevo grupo que se llama ahora iglesia. Claro, pero es el que se parece a Cristo, no es el discurso de en Cristo. Porque Correcto. yo puedo decir Claro. en Cristo y hacer un discurso de en Cristo, pero en mis actitudes no parecerme a Cristo. Y alguien puede decir, ¿pero cómo? ¿Y cómo te vas a parecer a Cristo? Justamente Pablo habla del Espíritu, continuamente habla del Espíritu, que es lo que me da Cristo cuando yo lo acepto a Él y creo en Él, y entonces el Espíritu es lo que me hace parecer a Cristo. Y añadiendo a eso, Pablo entonces en el capítulo 2 y 3 habla de nuestras relaciones con el prójimo. Muestran si estoy en Cristo o no. Correcto. Entonces ahí habla de el esposo cómo trata a la esposa cómo trata al esposo, cómo tratamos a los hijos a El los esclavo padres, el esclavo al amo, el amo al esclavo. O sea, toda esa dinámica es evidencia de que estamos caminando en la luz. Pero ¿por qué esto hoy debe haber incluso personas que nos están escuchando y ya están quizás tensas porque piensan que estamos diciendo algo contrario a la Biblia? Bueno, justo lo mismo le pasó a los fariseos. Y le pasaba a Pablo. Claro. Estamos tan prejuiciados con las enseñanzas que tenemos, que hemos formado en nuestra propia cabeza, a través de grupos humanos, y no a través directo del Espíritu y a través de la enseñanza de Jesús, que terminamos siguiendo un Dios, o sea, pretendiendo seguir un Dios que lo traicionamos continuamente. Sí, que incluso predicamos en contra de lo que ese Dios que decimos seguir Exacto. enseña. Es horrible. La unidad trae paz en este solo cuerpo que ahora se llama iglesia. Vamos a leer ahora del capítulo 2 porque el tiempo se está acabando, los versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A veces yo pienso que, obviamente Pablo no le da esa connotación, pero yo se la doy. Cuando Pablo habla de gentiles, a veces yo también incluyo a los judíos en ese grupo, porque tenían el espíritu de un gentil. Tal vez, no sé, tal vez estoy totalmente equivocado. Sí, a todo el que no está en Cristo, sea judío, Claro, exacto. gentil, Exacto. sea pagano, Eso es lo sea que pienso. de Confucio, No sea lo que sea. sea adventista, sea Correcto. luterano, si no está en Cristo tiene el mismo espíritu. Exacto. Formas diferentes quizás, pero el mismo espíritu. Y por eso me gusta cuando él dice que ahora ustedes los gentiles, porque yo no pienso, de nuevo, capaz que estoy equivocado, no veo a Pablo ahora, ya que habló de que somos uno, ahora dice, no, pero ustedes los gentiles, como que otro grupo aparte, capaz que sí, pero yo lo veo como que no, todos ahora o somos de Cristo o somos gentiles. Ya no hay más división. Muy bien, entonces nos quedan algunos 5 minutos. Vamos rapidito al capítulo 3. Aquí Pablo describe su llamado divino para anunciar, viste que Dios lo llamó para anunciar el evangelio a los gentiles, decirle el plan de Dios, que en Jesús ya es un nuevo pueblo, junto con judíos, con todos los que quieran, un pueblo que se llama iglesia. Vamos a leer ahora el versículo 10 de Efesios 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ok, esto me llama la atención. O sea, Pablo aquí en Efesios 3 está diciendo, Dios me llamó para declarar este misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, que ahora la salvación siempre ha sido para todos, pero ahora está más clara a través de Jesús. Que ahora hay un solo pueblo y que este grupo que en Cristo se creó, la iglesia, y aquí es donde, viste... Sí, no, tremendo. Esto yo no me he dado ¿verdad? cuenta ahora. Y porque esto lo estoy conectando con lo que estudiamos el estudio pasado. Okay. Porque después más adelante Pablo habla de de los poderes que están en los lugares celestiales y no habla de los poderes celestiales. Exacto. No sé, o sea, Sí, es sí. terrible. Pues sí, porque ¿por qué es necesario dar a conocer la sabiduría de Dios en los lugares celestiales? Y justo... Y bueno, y entonces acá vamos con el capítulo 6. Bueno, vos no sé si vos lo tenés conectado eso. Bueno, no, yo tenía una conexión, pero no sé si es esa.
Puede ser. Que en el capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. O sea, está usando aparentemente el mismo término de lugares celestiales. Correcto. O sea, ¿quiénes son estos? Bueno, a mi parecer, estos gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales, que fue lo que hablamos en el último, justo como tú decías, es el mundo espiritual, que incluye ángeles buenos, ángeles caídos. Y a todos, es lo que esta es la conclusión que yo llegué, a través de la creación de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios demostró su sofía, es la palabra en griego. Su sabiduría. Su sabiduría, su habilidad. Eso está brutal. O sea, y por eso, y no sé si eres tú el que lo dice a veces, que la iglesia es la creación más grande que Dios pudo haber creado. Porque a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Dios muestra esta habilidad de qué. ¿Cuál es la sabiduría que Él muestra? De estar unidos en Cristo. La sabiduría de la salvación en Cristo. Eso es lo que es ahí donde yo llego. Y lo que puede hacer Cristo uniendo a gente que está separada por muros, que está Correcto. por el pecado al final. Correcto. Ujú. Es tremendo, realmente, o sea, la sabiduría de Dios a los poderes invisibles. Ya se nos acaba el tiempo. Bueno, vamos a terminar con 3 versículos más. Efesios 3, 16 al 19. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya, Hacho, fíjate, ya con eso, cierre de broche de oro. La tenía clara Pablo. O sea, esta es una oración que Pablo está haciendo y es, mi deseo, dice, es que ustedes puedan conocer el amor de Dios a través de Cristo. Punto. ¿Conocen eso? Ya. Claro, pero dice que excede todo conocimiento. O sea, Claro. que cuando lo conozcamos, no lo vamos a estar conociendo todavía. Esto, ¿sabes? Conocer un poquito. Entonces, nunca puedo ser dogmático y decir, ya tuve todo. Ya Claro, tuve toda la claro, revelación no. de Cristo. Es más, vamos a seguir estudiando esto por la Claro. eternidad. Si Dios es amor y Dios es eterno, el amor de Dios es eterno, ¿viste? Lo que yo encuentre hoy no se compara, ¿viste? Es nada. Pero ese debe ser nuestro objetivo. Que podamos llegar a conocer, mientras vamos madurando, que no nos da tiempo para hablar de la madurez que Pablo habla en el capítulo 4. Pero para que en este proceso de madurez, que de paso, para mí, esa es la madurez. En la medida en que yo descubro y entiendo poco a poco la revelación del amor de Dios, voy creciendo en madurez espiritual, que es el objetivo que Dios quiere que lleguemos. O sea, el crecimiento espiritual, el crecimiento de cada uno es el conocimiento que voy teniendo del amor de Dios a través de Jesús hacia nosotros. Y eso va generando mi crecimiento. Correcto. Eso es lo que hace el cambio. Es el amor de Dios, cuando yo lo entiendo. Wow. Y bueno, nada, realmente tenemos mucho más acá para dissect, pero no sé, para mí ha sido muy bonito poder estar con ustedes acá y estas tres meses y estudiar Efesios, que sin duda es simplemente la punta del iceberg, como se dice. Mientras más profundicemos en la Biblia, le pidamos realmente al Espíritu que nos revele quién es Dios, realmente vamos a encontrar estos tesoros escondidos, que tal vez, por ejemplo, yo he leído Efesios muchas veces, pero recientemente, mientras estaba analizando esto, descubrí estas cositas que tal vez antes no las veía. Así que nada, gracias Joel y Dena por todo su aporte. Esperamos que ustedes allá donde nos estén viendo, que esa oración de Pablo se haga realidad en tu vida, que yo quiero que se haga realidad en mi vida, que yo pueda llegar a conocer en la plenitud que más pueda, cada día más, este gran Dios de amor que estuvo dispuesto a hacerse hombre para revelarnos ya a lo máximo quién verdaderamente es Él. Así que Dios te bendiga y que este estudio de Efesios que hemos tenido estos 3 meses haya sido de mucha bendición para ti y para tu vida. Vamos a cerrar con oración. Joel, si puedes terminar con oración. Querido Señor, que estás en el cielo, realmente al estar alrededor de esta mesa y conectados con la gente que está escuchando, hay solamente una conclusión que podemos llegar, es que tu amor excede todo conocimiento.
y lo poco que nos maravilla al poder simplemente meditar, sabemos que toca una pizca de lo que eres tú. Y Señor, pero gracias porque esa pizca es suficiente para hoy, para nosotros, para saber que nos amas, que tienes un plan y de que en Cristo tenemos todo. Amén. Y por eso te pido que podamos lograr tener esa unidad en Cristo entre los cristianos, entre el mundo, que podamos entender que Cristo representa a este planeta y esa verdad sea la que nos lleve a creer en todo lo que ya recibimos. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la semana que viene, donde comenzamos un nuevo estudio que en este momento no sé de qué va a hablar. Misión. Misión, muy bien. Así que vamos a estar hablando de misión. Esperamos que compartas estos videos, que compartas los links para que más personas puedan unirse a esta mesa en nuestro estudio semanal. Así que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.